Aquí en esta lámina simplemente escogí algunas de esas teorías o posturas que yo les digo. Algunos de ustedes las comparten, o de hecho son parte de ellas, desde el abolicionismo, contractualismo o los propios derechos, hasta el utilitarismo, el vegetarianismo, la liberación animal, la ética kantiana, teorías emotivistas, sentimiento de la compasión y, por supuesto, convencer a aquellos que todavía no están muy convencidos sobre la importancia de hablar sobre los animales, que desde hace mucho tiempo se ha venido hablando sobre esto. En la imagen Pitágoras, que hablaba sobre la importancia de la transmigración de las almas y por lo tanto no había que matar o comer animales. San Francisco de Asís, con su Cántico de las Criaturas, me parece que él, quizá junto con Santo Tomás de Aquino, no estaría tan seguro, pero él ha sido de los teólogos más importantes que nos ha acercado al entendimiento de los animales en este marco. El propio Voltaire, en América del Sur, un chamán andino muy famoso que se conoce con el nombre de Luis Espinosa, Chamalú, y finalmente el Papa. Obviamente aquí siempre hago el comentario, sé que aunque lo vayan a negar, aquí hay católicos. Ahí sí no les pido que levanten la mano, porque a lo mejor van a negar la cruz de su parroquia, pero hay católicos. Entonces cualquier católico tendría que leer la encíclica del Padre, si se consideran del Padre o el Papa, si se consideran católicos, la encíclica Laudato Si, para que vean cómo el Papa Jorge Bergoglio acerca el debate de los animales hacia su protección o su defensa de una manera excepcional, como no se había hecho desde hace varios cientos de años. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa desde el sentido estricto, la parte que yo les platicaba, cuando realmente debemos de hablar? Cuando hablamos sobre los derechos de los animales, este es el concepto principal. Si ustedes quieren elaborar estudios técnicos, quieren ser activistas, quieren hablar en universidades, quieren convencer a políticos, lo que sea, utilicen estas palabras. El concepto es derecho a ser tratados con respeto. Esa es la parte jurídica, la parte técnica, y se divide en tres: la vida, la integridad corporal y la libertad. No hay que echar, creo yo, aquel rollo enorme para que el político te entienda. No te va a entender, y con suerte ni te va a querer entender. Nada más manejen esto. Esto abarca lo que son los derechos de los animales. El derecho a ser tratado de respeto, ese es el supraconcepto, por así decirlo, el concepto que está hasta arriba, y ahí los tres derechos son la vida, integridad corporal y la libertad. En muchos sentidos, estos personajes, hay muchos más, pero desde luego todos estos personajes han hablado sobre esto. Desde Jeremy Bentham, que es el primero, Henry Salt, Brigitte Brophy, obviamente Peter Singer, que fue uno de los principales autores y desarrolladores de la teoría, y una lideresa, presidenta de Almas Naturales, con quien me he enfrascado particularmente en muchos debates y no logramos ponernos de acuerdo, pero bueno, ella también trata mucho el tema. Adelante. Paso ya a la tercera de la parte de mi presentación. Se acordaron, eran 4, ya vimos 2, voy a la tercera, que es compartir con ustedes de manera muy sucinta. No puedo extenderme, necesitaría un par de días o 3 días para explicarles cómo podríamos nosotros argumentar desde el punto de vista jurídico los derechos de los animales. Aquí nada más les pongo algunas ideas. Desde la óptica jurídica, lo que yo he hecho en mis investigaciones es recoger mucho de la filosofía de los animalistas, activistas o no activistas, de los ambientalistas, activistas y no activistas, para hablar sobre los derechos. Y los debates lo he hecho con una serie de preguntas. Estas son las preguntas que también las he elaborado. De hecho, publiqué en un libro esto. No venía preparado, pero sí traje mi libro para hacerle promoción. Es un libro publicado por la UNAM, lo pueden conseguir, está en internet, no tienen que viajar hasta la Ciudad de México, y ahí desarrollo ampliamente esto. Ahorita se los platico en unos 7 u 8 minutos, pero aquí está, por si alguno se interesa. Bueno, la primera pregunta: ¿solo las personas tienen derechos? Pues obviamente la respuesta es jurídicamente sí, y lamento mucho desilusionar a los que dicen, no, es que los animales también pueden ser personas. La dogmática jurídica no los va a asistir, no los va a ayudar, y se van a dar topes con topes constantemente de la gran mayoría de los juristas que hay en este país. No pasa la idea de que los animales puedan ser personas o personas no humanas. Es ir en contra de muchos siglos de conceptos jurídicos. Entonces, ¿solo las personas tienen derechos? Sí. Pero en mi concepto, bueno,
Si solo las personas tienen derecho, segunda pregunta, como los animales no van a ser personas o nadie quiere que sean personas, entonces ¿tienen derechos? Por supuesto que sí. Si bien la primera solamente asigna derechos a las personas, lo que deberíamos argumentar es, conforme a la primera lámina que compartí con ustedes, que dejemos en paz a las personas. Ya estuvo bien, pobrecitas, ya dejémosla. Mejor hablemos de los sujetos. Y como sujetos, creo yo que los animales sí pueden tener derechos. No es necesario que hablemos con las personas y echarnos a todos los desgraciados abogados encima, ¿no? Ay, es que tú... No, espérate. Está bien, dejemos en paz el concepto de persona y hablemos de sujeto. Es más fácil, más sencillo. Se ha escrito mucho y hay grandes filósofos que apoyan esta teoría. Tercera pregunta, por aquella cuestión de que se burlan mucho de nosotros cuando nos dicen, pues sí, claro, si quieres asignar derechos jurídicamente, pues entonces como los animales pertenecen a la naturaleza, todo aquello que es naturaleza puede o debe tener derechos. Si te dices que los animales tienen derechos y forman parte de la naturaleza, pues también otros seres o entes. Y como en la naturaleza puede ser mundo biótico, lo que tiene vida, o mundo abiótico, lo que no tiene vida, lo que tiene vida y lo que no tiene vida es la naturaleza, pues se burlan de nosotros diciéndonos, mira, vas a asignarle derechos a las rocas, porque ese es el silogismo, ¿no? La respuesta que yo siempre doy en este sentido tiene dos vertientes. Primera, les contesto a estos que se tratan de burlar de nosotros, que cuando nosotros hablamos de la teoría de los derechos de los animales, estamos hablando de la teoría de los derechos de los animales. ¿Qué parte de animales no entiendes? A ver, ahora quién es el estúpido, ¿no? A ver, si se habla de la derechos, dejemos a la naturaleza. Y segunda cosa que respondo, ¿quieres que hablemos de la naturaleza? Bueno, si quieres, hay muchas hay legislaciones que en otras partes del mundo empiezan a reconocer derechos a la tierra, a la naturaleza, al ecosistema o a la flora o la fauna. Regresando a nuestra Constitución en la Ciudad de México, ahí se reconoce también derechos, pero a los ecosistemas. ¿Y qué conforman los ecosistemas? Si hubiera biólogos aquí me podrían decir. ¿Qué conforma un ecosistema? ¿Una lámpara? ¿El micrófono? Pues los ecosistemas son flora y fauna. Por lo tanto, la Constitución de la Ciudad de México no reconoció los derechos de los animales, pero sí reconoció el derecho de los ecosistemas donde está la fauna. ¿Verdad que está como raro? Están raros los que escribieron la Constitución, no sé qué quisieron decir. En fin, creo que esa es la respuesta para quien se trata de burlar de nosotros. La cuarta, que creo yo que es la postura más débil que tenemos ustedes y yo, sean activistas o no, es saber si se trata de todos los animales. Sabemos que los que elaboraron en un principio la teoría de los derechos de los animales se refirieron a los mamíferos, después agregaron aves y peces, pero ¿por qué no todos? Y entonces vienen comentarios para decir, bueno, pues ¿por qué estás discriminando? ¿Por qué sí unos y por qué no? Y jurídicamente eso está muy difícil de justificar. Por ahí en mis pláticas con algunos filósofos que son animalistas me dijeron, bueno doctor, pues tú di que todos los animales que tengan sistema nervioso. Pues sí, dije en una conferencia, no, yo voy a extender esto a todos los animales que tienen sistema nervioso. Y algún abusado en la conferencia me dijo, oiga, ¿me da ejemplos de quiénes son los animales que tienen sistema nervioso? Y entonces, bueno, obviamente ya saben, ¿no? Los que tienen el control del micrófono. Mire, le voy a dejar mis datos por si quiere comunicarse después conmigo, etcétera. No me sabía la respuesta, obviamente, tuve que irla a estudiar y ya, ahí se acabó el asunto. Pero ¿queremos que todos los que tengan sistemas nerviosos tengan derecho? ¿Un mosco tiene sistema nervioso? ¿Quién sabe, verdad? Todos somos ahora sí abogados, ¿no? Nadie es biólogo, nadie sabe. Bueno, ¿quién sabe? ¿Y los vamos a defender con la misma fuerza que a su perro? Yo no sé si algunos de ustedes tengan problemas con la vitamina B, o sea, que no tengan vitamina B y entonces les pica un mosco y se les hincha. ¿Qué hacen cuando ven un mosco, siendo nosotros defensores? ¿No lo matamos? ¿De veras no lo matamos? ¿O ponemos una plaquita y ya? ¿Qué no es maltrato a un animal poner una plaquita de raid o lo que sea y se pone el mosco mal? Entonces,
Es el punto más débil de la teoría. Yo, la verdad de las cosas, no sé cómo resolverlo. Espero que mis alumnos más jóvenes, 22, 25 años o hasta 30 años, lo resuelvan. Yo creo que las generaciones que vienen abajo, los jóvenes, van a tener que dar ese otro salto cuántico para resolver esa pregunta. La siguiente pregunta es ¿qué tipos de derechos tienen? También aquí debe haber una respuesta clara y contundente con quienes se burlan. Ah, sí, vas a llevar a tu changuito a votar el 1 de julio. ¿Y ya sabes por quién? ¿Va a votar o no? No, sí, vas a llevar a tu perrito a votar, ¿no? Y se empiezan a burlar. Bueno, cuando hablamos de la teoría de los derechos de los animales desde el punto de vista derecho, nadie, créanmelo, nadie está hablando de derechos que son legales o derechos adquiridos, como decimos los abogados. ¿Qué significa esto? Que no estamos hablando de derechos de casarse, divorciarse, ir a votar, etc. Estamos hablando de derechos que están vinculados a cuestiones morales. O sea, lo que ya les había dicho, derecho a la vida, derecho al respeto, derecho a la integridad corporal. Nadie habla de otro tipo de derechos. Siguiente, por favor. ¿Puede existir colisión de derechos? Sí, claro. Ahí puede haber derechos que ciertos perros tengan a favor de algunos animales. Tenemos que estar preparados para eso. Si ustedes, como asociaciones, grupos, funcionarios, legisladores, etcétera, piensan elaborar y redactar enunciados a favor de los derechos de los animales, aguas. Porque desde el momento en que se elabora y se redacta así bien una sentencia jurídica donde se reconozcan derechos a los animales, se supone que van a colisionar. Así como su derecho humano al agua, que lo tienen y lo quisieran ejercer, yo también quiero ejercer mi derecho humano al agua. Ustedes viven en Veracruz, yo en la Ciudad de México. Yo no tengo mucha agua en la Ciudad de México, ustedes tienen mucha agua en Jalapa. ¿A quién creen que les voy a quitar agua? A ustedes. Colisionan derechos. Eso es completamente natural. Así es que aguas, hay que estar preparados. Una vez más, sin hacer mucho alarde de... Aquí está la respuesta, cómo se puede lograr precisamente la solución a la colisión de derechos. Siguiente, por favor. Conclusiones, si les parece bien, para empezar por si alguno de ustedes quiere preguntar algo. La primera, antes de que salgan las otras tres, podemos dejar nada más la primera, para que... sí, así está bien, para que estén un poco a la expectativa. ¿Cuál es el estatus jurídico del animal? Pues de todo un poco, Como abogado yo les diría que son objetos, pero de repente se mueven un poquito a ser sujetos. La Constitución de la Ciudad de México es sui generis. Los abogados siempre utilizamos esta expresión, este latinajo, para decir o lo que no sabemos o lo que no se entiende. Oye, ¿cuál es? Pues es que es sui generis. Oye, pero ¿por qué el derecho penal no se aplica con cierto tipo político si nada más les quitas el dinero, pero no los quieren meter a... No, pues es que es una situación sui generis. ¿Y qué es eso? Pues que es sui generis. ¿Significa todo? ¿Significa nada? No sabemos lo que significa. Bueno, pues lo mismo con los animales. No está muy claro cuál es el estatus jurídico, No está claro, salvo la tendencia de seguirlos considerando objetos. No se atrevan, les diría yo como un buen consejo, no se atrevan a decir que los animales en México ya son sujetos. Tal situación, sujetos de derechos desde el punto de vista jurídico, en realidad todavía no existe, No se lleven la finta con otros discursos que no son propiamente jurídicos. La siguiente, por favor.